de camino, Conociendo la Biblia. a tierra de Canaán. Un viaje por las páginas de las Sagradas Escrituras. Voy de camino. Con ustedes, el pastor Bolívar Macías. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículos 29 y 30, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. En el mundo hay suficientes alimentos para todos, pero casi 1.000 millones de personas pasan hambre. Este titular aparece en el diario.es y es una información de dominio público, firmada por Olga Rodríguez, que es una galardonada periodista y escritora española. Aquí nos informa que en el mundo hay suficiente alimento, pero entonces, ¿por qué casi 1.000 millones de personas pasan hambre? Según ella, se debe a que existe un crimen organizado. En una cita exacta de la FAO, dice que en el mundo hay suficiente comida para que todas las personas dispongan de los alimentos necesarios para gozar una vida sana y productiva. De hecho, según cálculos de la ONU, en la actualidad se producen alimentos para nutrir a 12.000 millones de personas, en un planeta que está habitado por 7.000 millones. Y sin embargo, cerca de 3,1 millones de niños se mueren de hambre cada año. Y una de cada 8 personas no recibe suficiente comida para estar saludable y poder llevar una vida activa, también según datos de la FAO. Además, más de 1.300 millones de personas viven con menos de $1 al día y casi 3.000 millones lo hacen con menos de $2. Mientras los ricos son más ricos y los pobres siguen en la pobreza. Los 100 multimillonarios más adinerados del mundo poseen una fortuna de $2,1 billones. 200.000 millones más que en 2012, que equivale al 2,9% del PIB mundial. Estas cifras son contundentes. El valor máximo del sistema actual es el dinero. Las corporaciones y multinacionales especulan con lo más básico, es decir, con los alimentos. Hay muchas personas pasando hambre en el mundo mientras se desperdician o se retienen alimentos y se especula con su precio. En los últimos años, el precio de los alimentos es muy inestable. Es una montaña rusa que dificulta el acceso de las personas más pobres a alimentos nutritivos, advierte la ONU. Por eso, Jim Sigla, ex relator de Naciones Unidas para Alimentación y posteriormente integrante del Comité Consultivo de Derechos Humanos de la ONU, sostiene que en la actualidad opera una red de crimen organizado responsable de provocar el hambre en el mundo y asesinatos masivos. Y continúa diciendo este artículo, si no cambiamos radicalmente el modelo económico en un cuarto de siglo, la desnutrición será un fenómeno inherente a grandes metrópolis como Río de Janeiro, El Cairo o Singapur, tal y como vaticina la ONU. La población mundial alcanzará los 9.600 millones en el año 2050. Habrá cada vez más distancia entre ricos y pobres y el hambre dejará de ser patrimonio de los parías porque ya en la actualidad, como denuncian organismos internacionales y ONGs, la desnutrición toca en las puertas del primer mundo. Tengo que decir que esta información es de enero de 2014. Pero ¿cuál es la situación actual? Veamos la información de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, del 11 de junio de 2020, es decir, en la época que estamos viviendo.
Un informe de la Agencia de la ONU para la Alimentación concluye que el sector agroalimentario se comportará mejor que otros y que en comparación con la crisis global de los precios de los alimentos de 2007 y 2008, el mundo se encuentra actualmente en una mejor situación. El gran desafío es el acceso desigual a la comida. Pese a las dificultades que genera la pandemia del COVID-19, en algunos sectores como el turismo o el entretenimiento, el sector agroalimentario podría mostrar una mayor resiliencia ante la crisis que otros ámbitos económicos. El nuevo informe aclara que pese a la previsible incertidumbre en los mercados alimentarios por la COVID-19, es probable que el sector agroalimentario muestre mayor fortaleza que otras actividades económicas. Resumiendo, hay exceso de alimentos para todos en el mundo. Sin embargo, 1.000 millones de personas se están muriendo de hambre. Y esto nos lleva de vuelta al principio, y el principio, en este caso, el tema que toco hoy, es la provisión de Dios. Cuando Dios, por primera vez, después de crear a Adán y Eva, les provee de todo lo necesario para su subsistencia, no solamente para ellos, sino también para todos sus descendientes y para todos los animales que habitaban en el planeta Tierra. Hemos leído en Génesis 1:29, y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y el verso 30 concluye diciendo: y fue así. Es decir, tal como Dios lo dijo, tal como Dios lo hizo, tal como Dios lo dio, así fue. Bendito sea Dios. Hermanos, proveer se refiere a abastecer, a proporcionar o conceder aquello que se necesita. Cuando el Señor le dice a esta primera pareja humana: tienen a su disposición toda planta, pues no les da una, ni dos, ni tres. Todas las plantas, no solamente del huerto de Edén, sino del planeta Tierra. Como sabemos, las plantas tienen un tallo que también suele ser comestible. Y la mayoría de nosotros conocemos solo una pequeña variedad de la inmensa cantidad de plantas comestibles que hay en el mundo. Tenemos, por ejemplo, acelgas, tomates, zanahorias, lechugas, romero, cilantro, espinacas, albahacas, perejil, espárragos, jengibre, puerros, hinojo, rábanos, alcachofas, coliflor, brócoli, col, etcétera, etcétera, etcétera. Y podríamos pasar mucho tiempo enumerando las diferentes plantas con las que Dios nos ha dado su bendita provisión. Y también cuando le habla de árboles, dice de todo árbol, ¿no? Es decir, de todo árbol que produzca alimentos. Y ahí tenemos, por ejemplo, los manzanos, los ciruelos, las higueras, los limoneros, los olivos, los castaños, los almendros y un largo etcétera. Lo tenían todo de manera abundante y sobreabundante. Sin embargo, esta provisión implicaba dos condiciones. La primera, cuidar y labrar el huerto. Alguien nos ha querido vender una idea equivocada de lo que sucedía en el huerto del Edén. Allí estaba Adán, pues posiblemente nos dan a entender que se había fabricado una hamaca y pasaba, pues, la colocó entre un árbol y otro y pasaba pues todo el día feliz de la vida allí acostado con su esposa, sin hacer nada. Pero no es eso lo que dice la Biblia. Recuerda, aquí hablamos de la Biblia, aquí hablamos de la palabra de Dios. Y si lees en Génesis 2:15, pues vas a encontrar que dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Mira, no dice solo para que lo contemplara o para que disfrutara de él y de los alimentos que le proporcionaba. No, tenía que labrarlo y guardarlo. Y esa es la primera condición que va con la provisión. Pues el Señor le está diciendo, en otras palabras: mira, yo te estoy dando todo y te lo doy de gracia y gratis. Ya vimos
en el mensaje anterior la diferencia entre estas dos palabras. Y si alguien no lo vio, pues tiene el enlace en la descripción de este vídeo, ¿no? Para que pueda verlo. Entonces le da de gracia. ¿Qué había hecho Adán para ganarse toda esa bendición? Pues nada. Y se lo da gratis. Es decir, ¿cuánto le cobró Dios a Adán y a Eva? ¿Cuánto les cobró por darles el huerto y todos estos alimentos? Nada. Pero sin embargo, incluso se lo da sembrado. Listo ya solamente para cosechar. Pero lo que sí le dice, ojo, de aquí en adelante ya es a ti, Adán, al que te corresponderá cuidar y labrar ese huerto. En otras palabras, parafraseando esto, es como que Dios le dice, bueno, yo no voy a venir una vez que ya consumas todo esto a volver a sembrarlo, no. Dios le da trabajo a Adán. Y damos gracias a Dios por el trabajo. Y esto es antes de que exista el pecado en este mundo. Entonces, en ese sentido, el trabajo también forma parte de una bendición, porque era un trabajo agradable para el hombre. Allí la tierra pues estaba incluso, ¿cómo podemos decir?, más bendecida, más generosa que ahora, que todavía nos sigue dando de sus frutos, porque Dios así lo permite, ¿no? Y también la obediencia, que sería la segunda cosa. Dios quiere que seamos obedientes con sus mandamientos. Si Dios da un mandamiento, es para que ese mandamiento se cumpla, como nos enseña la Biblia más adelante y en todo su contexto. Lo que tenemos que hacer, ser agradecidos, ser generosos y sobre todo creerle a Dios, tener fe en Él. Dentro de la provisión de Dios existen dos clases o formas como Dios nos provee. Tenemos la provisión natural y la provisión sobrenatural. La provisión natural es la que obtenemos por medio del trabajo diligente, es decir, el trabajo bien hecho. En Proverbios 22-29 dice la Biblia, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Alguno podría decir aquí, pero hermano, eso no es una bendición de Dios. Es por mi gran poder y por mi extraordinaria capacidad para trabajar como yo he logrado adquirir lo que tengo. Pero la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 18, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Hermanos, seamos sabios para con Dios. Si tienes un buen trabajo, dale gracias a Dios, porque por muy bueno que seas en cualquier área, es imprescindible gozar, disfrutar de la gracia, de la bendición y de la provisión de Dios. ¿Quién te ha dado la vida? Es Dios. ¿Quién te dio la oportunidad de estudiar o de prepararte? ¿Quién te creó con esas habilidades y dones especiales que tienes? Dios. Cuando no reconocemos esto, estamos entrando en un terreno muy peligroso que se llama el orgullo y la soberbia. Ciertamente estamos viviendo en una situación terrible en este tiempo de pandemia mundial. Y como el Señor nos manda, nos dice, llorad con los que lloran.
efectivamente, lloramos y acompañamos a todas aquellas personas que han perdido familiares, amigos. Es una situación muy triste. Pero también tenemos que pensar un poco en que esto nos puede hacer recapacitar para que no seamos soberbios ni desagradecidos delante de nuestro Dios. Ahora entramos a otro terreno que se llama la provisión sobrenatural, que es la que se produce por medio de circunstancias extraordinarias. Para esto es necesario, además de escuchar la voz de Dios y obedecer sus mandamientos, tener fe, creer que Dios es el Dios de lo imposible, que cuando termina lo posible, ya estamos dentro de lo imposible de Dios. Porque como dice la palabra del Señor, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo le es posible. Tenemos un bello ejemplo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, que nos dice que allí estaba Pedro y otros pescadores trabajando toda la noche. Y ellos hicieron uso de todos los principios financieros para hacer riqueza, como lo enseñan los actuales maestros de las finanzas, y esto fue hace 2000 años. Ellos nos dicen, por ejemplo, si quieres prosperar y hacerte rico, trabaja duro. Pues estos pescadores trabajaron muy duro. ¿Y qué pasó? Nada. Ellos también nos dicen, trabaja mejor, conviértete en un especialista en tu trabajo. Ellos lo eran pescadores de profesión, no eran aficionados. Ellos también nos dicen, crea tu propio negocio. Pedro tenía su propio negocio, de hecho, tenía su propia flota pesquera. Trabaja más horas y así ganarás más. Pues bueno, imagínate, toda la noche. ¿Y qué pasó? No pescaron nada. Hay que reconocer que todos estos consejos de estos hombres son buenos y generalmente dan resultado. Incluso están en la Biblia. Y claro que hay que hacerlos. Pero no olvidemos lo más importante. ¿Qué dice la Biblia? Mas buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando Pedro escuchó al Señor que le decía, boga mar adentro y echen la red para pescar, ¿qué crees que hizo Pedro? Pedro no dudó, no titubeó ni un solo instante, no se quedó allí parado sin hacer nada. Pedro corrió a la barca inmediatamente y le dijo al maestro, Señor, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, mas en tu palabra echaré la red. Como dice otra versión, Señor, porque tú lo mandas, lo voy a hacer. Y así fue que lo hizo. Y cuando Pedro obedeció al Señor, pescó tanto que tuvo que llamar a otra barca porque la pesca era abundante y las redes estaban a punto de romperse. Mi hermano, mi hermana, esto es lo que sucede cuando escuchamos primero la voz de Dios y nos ponemos en acción y empezamos a caminar por fe. Es cuando se desata sobre nuestras vidas la provisión sobrenatural de Dios. Si eres un hombre o una mujer de oración y escuchas la voz de Dios, entonces vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida en forma de una provisión sobrenatural y sobreabundante. La gente a tu alrededor quedará asombrada porque Dios es tu proveedor, mi proveedor, nuestro proveedor. Dios le proveyó a Abraham, pero ¿cuándo le proveyó? Cuando Abraham empezó a caminar en fe. Dios le había pedido algo que él nunca había pedido. Porque Dios no acepta, ni acepta sacrificios humanos. Eran las religiones paganas de aquella época que ofrecían sacrificios humanos a sus dioses. Pero Dios, para probar la fe y la obediencia de Abraham, porque estas cosas van juntas, le dijo, ofréceme a tu propio hijo en sacrificio. Y fue el obediente Abraham dispuesto a hacerlo. Fue Isaac el que se dio cuenta que le dice, Padre, tenemos todo lo necesario, tenemos hasta la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Y qué le dice a Abraham? Mire cómo habla un hombre de fe. No te preocupes, hijo mío, el Señor proveerá
el cordero para el sacrificio. Y vemos que cuando Abraham estuvo dispuesto a obedecer el mandato de Dios, el Señor lo detiene y le dice, no lo hagas, porque ahora conozco que temes a Dios. Y cuando miró hacia atrás, se dio cuenta que allí estaba el animal para el sacrificio trabado en un zarzal. Y pudo ofrecer ese animal para el Señor. Hermanos, Dios proveyó en tiempos del profeta Elías la harina y el aceite para la viuda, también de una manera sobrenatural y en medio de una enorme crisis económica. Dios le prometió a esa humilde mujer que ayudó al profeta de Dios que mientras dure la crisis económica no escasearía ni su harina ni su aceite, y así fue. Bueno, me podías decir, bueno, sí, ese y muchos otros ejemplos están en la Biblia. Tal vez quieras que te dé un ejemplo que no esté en la Biblia. Pues lee la biografía de nuestro hermano George Muller. Hermanos, cómo Dios proveyó alimentos para 120,000 niños huérfanos que este hombre atendió solamente por su fe en Dios, por su obediencia. Dios le proveía de manera sobrenatural. Había días que no tenían dinero para comprar el suficiente pan, el suficiente alimento para el desayuno, y el hombre doblaba sus rodillas, clamaba a Dios, y allí a los 5 minutos estaba el alimento. Esto es algo verdadero. Lo puedes leer, investígalo, porque te estoy hablando con la verdad. Hermanos, recordemos qué es lo que Dios nos pide para proveernos en abundancia. Dios no quiere que se detenga la bendición sobre tu vida. Hay gente que Dios la quiere bendecir, pero pone obstáculos a la bendición de Dios por medio de su incredulidad y su desobediencia. Precisamente son estos dos requisitos indispensables para disfrutar tanto de la bendición, de la provisión, en este caso natural, como de la provisión sobrenatural. En el mensaje anterior hablábamos sobre la bendición de Dios, y dentro de esa bendición una de las cosas que contiene es la provisión, ¿no? El rey David hace una preciosa oración diciendo en 2 de Crónicas capítulo 29 versículos 11 en adelante, dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Puedes leer, si lo deseas, en esa cita bíblica, en ese capítulo, la oración completa. Hermanos, en la actualidad hay hambre y escasez en el mundo. Sin embargo, como hemos visto al inicio, en la noticia que les leí, en la información, hay alimentos de sobra. Porque se produce anualmente el doble de alimento de lo que se necesitaría para alimentar a todos los habitantes. Entonces, como preguntaba al principio, ¿por qué el 15% de la población mundial se está muriendo de hambre? La razón está en el pecado que existe en el corazón del hombre. El egoísmo, la avaricia, el afán de acumular riquezas sin importarles el hambre de los demás. El hombre tendrá que dar cuenta a Dios, porque desde el inicio de la creación hasta la actualidad, ahora en este año 2020, en este siglo XXI, Dios sigue proveyendo con abundancia para todos. Otra cosa es que no haya un reparto equitativo, un reparto justo de los recursos que Dios nos ha dado. Él sigue haciendo llover sobre justos e injustos, y haciendo salir su sol sobre justos e injustos, sin las cuales la tierra no podría producir por sí misma. Definitivamente, mis amados hermanos y amigos, la pobreza no se debe a la falta de alimentos, porque Dios no nos ha dado solamente abundantemente, sino de manera sobreabundante. Así de bueno es Dios. Por eso, vivamos en fe y seamos obedientes a su palabra, y empecemos a vivir en su suficiencia y en su provisión.
No permitas que tu provisión se detenga. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios me los bendiga, amados hermanos y amigos, con abundantes provisiones para su vida y para su familia. No olvides suscribirte y compartir este video.